La luz de luna blanca del presidente Taylor ha regresado. Su madre me entregó un cheque. La verdadera ha vuelto. Tú, el impostor, deberías hacerte a un lado. 10 millones. Deja a mi hijo. Me quedé mirando el cheque, frunciendo el ceño. ¿Qué pasa? Muy poco. 20 millones. Deja a mi hijo. Respiré hondo. 30 millones. Si sigues negándote, yo. Trato hecho. Me voy, la interrumpí. Creo en aceptar la victoria y marcharme. Sinceramente me habría conformado con 10 millones. ¿Quién iba a pensar que subiría el precio ella sola? Bien. Tal como dijiste, haré las maletas y me iré hoy mismo. Pero tengo 2 condiciones. Frunció el ceño profundamente, como confirmando sus expectativas de que sería insaciablemente codiciosa. Primero, no quiero cheque, solo acepto transferencia bancaria. Segundo, para esta transferencia, debemos firmar un acuerdo de donación formal y certificarlo ante notario. Apenas terminé de hablar, ella suspiró e hizo una llamada inmediatamente. 2 minutos después, llegó el mayordomo de la familia Taylor con el contrato en la mano. Siguiendo el consejo que me dio mi abogado anoche, leí el contrato de donación con atención. Una vez que confirmé que no había problemas, asentí y firmé. Sabiendo que esta reunión se avecinaba, había quedado deliberadamente con ella ayer en una cafetería justo al lado de la notaría. Así que la certificación se realizó con la misma rapidez. Todo listo, mi teléfono vibró con una alegre notificación. 30 millones depositados directamente en mi cuenta. Así es la eficiencia familiar. Me despedí de Madame Taylor con una sonrisa, aunque no se molestó en saludarme. En cuanto se fue, corrí directo a la oficina de impuestos. Pagar impuestos es deber de todo ciudadano. Tras cumplir con mi obligación cívica, volví a mirar mi saldo bancario. La bajada de impuestos me dolió mucho. Aún así, sentía que el pañuelo rojo metafórico en mi pecho brillaba con más orgullo. Salí de la oficina de impuestos con la espalda alta y orgullosa. El personal incluso me saludó al salir, como si me dijera que volviera pronto. Justo cuando salía con el pie izquierdo, mi teléfono volvió a sonar. Buenas tardes, señorita Brown. Ah, era el chofer que envió la aerolínea para recogerme. Soy Jenny Brown. Cumplo mi palabra. Le dije a Madame Taylor que me iría hoy, y lo decía en serio. Desde reservar el billete de primera clase hasta pasar el control de seguridad y subir al avión, todo fue como la seda. Tan suave, de hecho, que para cuando saqué mi teléfono para revisar WeChat, el avión ya había alcanzado la altitud de crucero. Ahí estaba el mensaje de James Taylor, en primer plano: dile al personal de limpieza que prepare una habitación. Lisa se queda a dormir esta noche. Uf. Ese mensaje se envió hace 2 horas. Hubo 2 mensajes más después, uno hace 1 hora y otro hace solo 30 minutos. Jenny Brown, ¿qué clase de rabieta estás haciendo esta vez? Disculpa. No estaba haciendo una rabieta. Estaba demasiado ocupada cobrando el silencio de tu madre como para mirar el móvil. Pero entonces caí en la cuenta: James traía a Lisa de vuelta a casa. ¿No se daría cuenta inmediatamente de que me había ido? ¿Y del estado de la casa, vacía? Al fin y al cabo, desde que me enteré la semana pasada de que Lisa Johnson, la luz de luna blanca de James, regresaba, no había estado ociosa. Mientras James iba al aeropuerto a recogerla, yo organizaba la recogida de artículos de lujo de segunda mano. Mientras él la acompañaba a varios eventos, yo tasaba y vendía joyas. Para cuando anunció públicamente el nuevo puesto de Lisa en Taylor Group, yo ya había liquidado todos mis activos en Needham. Incluyendo el momento en que su madre me ofreció dinero para irme. Ya había consultado con mi abogado sobre cómo conseguir ese dinero de forma legal y segura. Después de todo, sabía que la razón por la que Lisa dejó a James fue porque su madre también la había comprado. Lo que Madame Taylor no esperaba era que James, tras perder a Lisa, se enamorara de una doble que le gustaba aún menos, yo. Así que al tenerme como contraste, el regreso de Lisa se volvió más aceptable. Pero yo solo fui un daño colateral. El corazón de James nunca estuvo conmigo, y su madre intentó aplastarme con dinero. No tuve más remedio que marcharme en silencio, con mi humilde fortuna en la mano.
Había querido irme en silencio. Que James y Lisa vivieran felices para siempre. Pero ¿por qué James seguía pensando en mí? Tenía docenas de propiedades para elegir, ¿por qué insistir en traer a Lisa a la que acababa de dejar? Pero pronto su locura cobró sentido. Era Lisa. Cuando aterrizó mi vuelo, navegué distraídamente por Weibo mientras esperaba. Me recomendaron una publicación en Moonset y Ullon, todavía me resulta familiar. El cuadro que le regalé sigue ahí. La foto mostraba una sala que conocía a la perfección, había vivido allí durante más de 2 años. Ese relato me había seguido la semana pasada, coincidiendo con el regreso de Lisa. Desde entonces había documentado todo lo que Lisa y James hacían juntos, hasta el último detalle. Recordé mi frenética liquidación de activos. Después de todo eso, la sala había quedado completamente vacía. Solo quedaba el sofá, la mesa de centro y un cuadro en la pared. Ah, cierto. Le pregunté al revendedor. Dijo que no valía nada y no lo aceptó. Resulta que el cuadro que llevaba años colgado allí, era un regalo de la blanca luz de la luna de James. Fantástico. Había estado viviendo bajo un gigantesco sombrero verde metafórico todo este tiempo. No estaba contenta. Necesitaba una copa, y quizás un par de modelos masculinos. Para cuando llegó el siguiente mensaje de James, ya estaba afuera de Euphorie, el club de damas más extravagante y exclusivo de North City. ¿Y qué? Jenny Brown, ¿te escapas de casa? Parece que te he consentido demasiado estos 2 últimos años. Claramente James se dio cuenta de que había empacado mis cosas y me había ido. Después de despertar, me aseguré de que cada regalo de James fuera declarado una ofrenda voluntaria. Cada transacción se registraba. Cada artículo tenía una nota. Aún así, contaba con todo un equipo legal corporativo. Si decidía que me fugaría con su dinero, podría intentar recuperarlo. Así que estaba lista para gastarlo, rápido. Sobre todo con los hombres jóvenes, encantadores, juguetones y de habla dulce que me rodeaban. Junto a ellos, ese viejo arrogante James era completamente insulso. ¿Qué? ¿Te ignoro una semana y te pones a desaparecer? Ion, uno de los chicos más jóvenes, era guapísimo e insistió en llevarme al sofá como una novia. ¿Quién te dio las agallas de ignorar mis mensajes? Raymond, el guapo pícaro, lució apasionadamente sus abdominales partiendo nueces con ellos. Si así es como intentas llamar mi atención. Tom, el tipo artístico, me dio una serenata con Fantasium Promptu con dedos rápidos y elegantes. Jenny. Perfecto. Uf. ¡Qué fastidio! Con la izquierda, bloqueé a James. ¿Mi derecha? Tampoco estaba ociosa. Raymond insistió en que su truco con la nuez era más impresionante que una interpretación de piano. Me hizo tocarle los abdominales, solo para comprobar lo duros que estaban. Desperté en una suite de lujo. Aturdida, presioné el botón junto a mi cama. Un equipo de asistentes entró en tropel. Desde el aseo hasta la vestimenta, todo estaba preparado para mí. Casi me sentí como si hubiera viajado en el tiempo a una familia noble de la antigüedad. TSK, parece bien, James, que salgas corriendo a jugar así, bromeó el hombre apoyado en la puerta. Tenía ojos de zorro, nariz prominente y labios finos. Su cara gritaba Playboy. Y aún así el Tingüite era el segundo protagonista masculino de la historia, el que me amaba profundamente. Según la trama, tras el regreso de Lisa, su coqueteo con James me alejó con el corazón roto. Luego llegué a North City. Busqué un lugar para vivir, un nuevo trabajo solo para ser saboteada una y otra vez por Lisa tras bambalinas. En mi peor momento fue cuando conocí al segundo protagonista masculino. Tim Witte, el joven heredero más rico de North City, era también su playboy más famoso. Y sin embargo este infame coqueto se sintió atraído por mi inquebrantable resiliencia. Al principio me ayudó. Luego poco a poco se enamoró de mí. Y al final, aun sabiendo que mi corazón pertenecía a otra persona, no pudo salir de mi vida. Según la historia original, incluso sacrificaría una excelente oportunidad de negocio en Needham, la empresa de su propia empresa, solo para hacerme feliz con James. Pero ahora que estoy despierto, no voy a dejar que esa trama se repita. Hace meses busqué a Tim a propósito.
Nos conocimos en un juego en línea. Estudié sus intereses y me convertí en su compañera de juegos habitual. Para evitar que se enamorara de mí, como exigía la trama, me comporté deliberadamente de forma muy distinta a la que se ve en la novela. En la novela original, era callada y reservada, y me sonrojaba solo por hablar con el sexo opuesto. ¿Y ahora? Era atrevida, ruidosa y llena de descaro. En el juego coqueteaba descaradamente persiguiendo a personajes guapos con frases como, «Déjame construirte una casa, cariño». Mi yo original era tierna y complaciente, siempre diciendo cosas como, «Estoy bien, no pasa nada y lo siento». ¿Ahora? Exploté a la menor provocación con, «No es asunto tuyo, métete en tus propios asuntos, y no te metas con tu papá». Claro, incluso con el bono de juegos, desconectarse no fue fácil. Pero Tim era un niño de fondos fiduciarios. Y como la mayoría de los niños de familias con fondos fiduciarios, vivía bajo la sombra de las comparaciones, sobre todo con un medio hermano aún más exitoso. ¿Qué es lo que más temen los niños ricos? Que los eclipsen. Perder el apoyo financiero de su padre. Ese era el lugar seguro de Tim. Al menos solía serlo. En los últimos meses, las operaciones de la familia Witte, sobre todo en la región suroeste y Needham, habían despegado. ¿Y Tim? Él contribuyó. Gran parte de ese éxito también se debió a mí. Su padre estaba tan contento que le ofreció a Tim varias empresas para que las dirigiera. Pero Tim se negó rápidamente. No quería el control. Solo dinero. Los sirvientes ya me habían ayudado a lavarme y me habían preparado un desayuno abundante. Para entonces Tim estaba holgazaneando en el salón de la suite, saboreando su té matutino y contando con aire de suficiencia lo bien que lo había tratado su padre últimamente. Yo no estaba nada contenta. Le arranqué la cuchara de la mano. Seamos claros, mi razón para seguir con el segundo protagonista masculino no fue culpa ni redención. Y definitivamente no fue una retorcida venganza por haber elegido a otra persona. ¿Los consejos de negocios que le di a Tim? No para ganar puntos ni para impresionar a su padre y conseguir una mesada extra. No elegí a Tim porque en este mundo, era el recurso de mayor nivel con el que podía colaborar de forma realista. El dinero que recibí de la familia Taylor rondaba las 9 cifras. Pero esa cantidad, a ojos de familias como los Taylor y los Witte, apenas merecía la pena mencionarla. Claro, tenía el dinero, pero ¿y si James o su madre decidían faltar a su palabra? Si intentaban reclamarlo con el poder que ostentaban, no tendría ninguna oportunidad. Necesitaba apoyo. Necesitaba el apoyo de la familia Witte. Necesitaba su influencia para expandirme. Incluso conociendo la trama, sin contactos en la industria, jamás sobreviviría en la jungla de los negocios. Solo con ese dinero, me devorarían en minutos. Así que convencí a Tim con delicadeza. Piénsalo. Solo te importa el dinero, pero ¿qué pasa cuando se acaba? Entonces vuelves a rogarle a tu padre que te dé limosna. ¿Y tu hermano? Es un tipo listo como el demonio. Que no quieras la compañía no significa que no la acepte. ¿Y si tu padre decide jubilarse dentro de unos años y le deja todo? ¿Qué harás entonces? ¿Quedarte de brazos cruzados, pidiéndole dinero para el almuerzo a tu hermano? Tim se quedó en silencio con una expresión que cambió un par de veces. ¿Y qué hago? ¿Adquirir algunas empresas, como quiere mi padre? Pero dirigir empresas es difícil. Lo único que quiero es ser un mujeriego rico que come, bebe y se relaja. Parecía completamente dolido. TCH. Con razón no te soportaba en la historia original. Sin ambición. Todo hormonas. En cuanto tus padres caigan, quedarás destrozado como carne en la tabla de cortar. James podría ser un tonto, pero al menos tenía poder real en la familia Taylor. Aún así, no quería a ninguno de los dos. Prefería la cintura de John, los abdominales de Raymond y las manos de Tom. Solo de pensarlo me hacía divagar. Pero primero hora de encerrar a este pequeño heredero. Le dije a Tim que no pasaba nada. Te ayudaré. Durante los últimos meses, no solo le había dado consejos, sino que le había presentado estrategias completas. Había visto los resultados.
Le prometí ser su secretaria y ayudarlo a administrar las empresas que su padre quería cederle. No tendría que mover un dedo. El dinero se multiplicaría solo. Podría volver a su vida de playboy, totalmente independiente de su padre y su hermano. Mi condición. Reparto de ganancias, por supuesto. Tim ni lo dudó. Él sonrió y asintió. Maldita sea, Jenny. Con razón solías estar con James. ¿Tienes cerebro? Puse los ojos en blanco. ¿Y a dónde vamos a festejar esta noche? Este tema me emocionó. Eres el anfitrión, ¿verdad? ¿No debería ser tú quien ofrezca hospitalidad? ¿Por qué me preguntas a mí? No conozco este ambiente. Bien. Te llevaré a un lugar nuevo hoy. Y sobre esos chicos de anoche, eran decentes. TCH, les mostraré unos aún mejores esta noche. Estaba empezando a entender por qué Tim estaba tan desmotivado. El club al que íbamos tenía un guardia de 1,85 metros con piernas largas, parado en la puerta durante días. ¿Pero el ambiente? Nada que ver con la neblina de neón que esperaba. Era como entrar en un palacio medieval europeo, opulento y suntuoso, con un aire perfumado y lámparas de araña doradas. Música clásica en vivo inundaba el espacio. Y entonces vi una cara familiar. ¿Lo conoces?, preguntó Tim, captando mi reacción. Asentí y luego negué con la cabeza. Ni hablar. Esa era la estrella revelación del drama más popular del año pasado. Durante un tiempo incluso me había fascinado su cara. Él también viene aquí de fiesta. Me quedé atónita. Siempre transmitía una atmósfera dulce e inocente de vecino de al lado. No vienen de fiesta, respondió Tim secamente. Trabajan aquí. Espera, ¿qué? Si te gusta, puedo dejar que te haga compañía más tarde. Tim me miró con una expresión que me hizo pensar que nunca había visto lujo en mi vida. Pero te sugiero que primero eches un vistazo. Hay mejores. Mientras hablaba, el joven ídolo me guiñó un ojo sutil como un martillo. Casi gritó, elígeme, Nuna. Dios. La depravación del capital. La decadencia del lujo. La corrupción del dinero. Juré que me convertiría en el mismísimo capital. Jenny, ¿has elegido uno? No, todavía no. Necesito más tiempo para explorar. Uno no es suficiente. Incluso en las partidas juego 1v5. ¿Quieres que juegue 1v1 aquí? Tim. Con razón dicen que los nuevos ricos son los peores. Me entregué a los lujos durante una semana. Al final me sentí completamente agotado física y espiritualmente. Por supuesto, no había olvidado mi misión. Tim tampoco me decepcionó. Tras una ronda de persuasión amena y una conversación seria, se hizo cargo de 2 empresas con facilidad. Su padre dijo que era solo para practicar. Malditos capitalistas. Y sus hijos idiotas y mimados. La vida había sido tan tranquila, tan llena de triunfos, que casi me olvidé por completo de James. Hasta que me volvió a llamar. Jenny, ha pasado tanto tiempo. ¿No crees que ya es hora de admitir que te equivocaste? Uf. Qué mala suerte. Olvidé bloquear su número. Molesta, apreté los abdominales de mi asistente sin camisa a mi lado. ¿Me equivocaba? Sí, estaba terriblemente equivocada. Si hubiera sabido que dejar a James me llevaría a una vida tan lujosa y despreocupada, lo habría hecho hace mucho tiempo. Pero últimamente estaba desbordado. Después de que Tim se hiciera cargo de las empresas, siguió con la farsa 2 días antes de volverse completamente holgazán. Yo tenía que encargarme de todo. Ya casi no tenía tiempo para fiestas. Aún así, estar ocupado tenía sus ventajas. A Tim le encantaba divertirse y su padre sabía exactamente qué clase de hijo tenía. Por eso las empresas que le asignó a Tim no formaban parte del capital principal de la familia Witte. Incluso si Tim las desmantelara, no importaría mucho. Pero curiosamente, desde que Tim asumió el mando, las empresas, antes mediocres, empezaron a prosperar. Por supuesto, el padre de Tim sabía que su hijo no era el responsable. También sabía que yo era el que estaba detrás de escena.
Todavía recuerdo la semana pasada cuando Tim me citó en la sede de la familia Witte. Estaba un poco nerviosa de camino. No estaba segura de cómo me vería, la que básicamente dirigía las empresas en nombre de Tim. Pero lo que no me esperaba era esto, él pensaba que yo era la novia de Tim. Le expliqué rápidamente que no. Pero me miró como si lo hubiera visto todo y se sintió aliviado. Me contó que tras el fallecimiento de la madre de Tim, el niño se había sumergido en una vida de hedonismo. Nunca entró a la oficina. Solo bebía, salía de fiesta y hacía el tonto. Gritar no funcionaba. Las palabras amables no sirvieron de nada. Pero desde que entré en escena, notó un cambio. Claro, Tim seguía siendo perezoso, apenas aparecía en la oficina, pero al menos ahora le importaba un poco. Y ese fue un buen comienzo. El padre de Tim dijo que había investigado. Sabía que yo era la novia de James. Eso me dio un vuelco el corazón. Maldita sea. Esa maldición pasó con James. Pero lo ignoró con un gesto. Dijo que nada de eso importaba, siempre y cuando yo siguiera guiando a Tim por el buen camino, haciendo lo que debía hacer. Si yo pudiera hacer eso, haría la vista gorda ante lo demás. Traducción, le había contado algunos de los beneficios. Para entonces presentía que ya sabía que había creado mi propia empresa. Claro que sí. Después de amasar una fortuna gracias a James, ¿por qué me conformaría con trabajar solo para Tim? Claro, técnicamente dirigía sus negocios, pero estar en nómina, incluso con beneficios ocultos, siempre era inestable y efímero. Así que aproveché mi dinero y empecé mi propio negocio. ¿El negocio? Naturalmente giraba en torno a suministrar productos y servicios relacionados con las empresas de Tim. Y como no tenía que gastar mucho en relaciones públicas ni en publicidad corporativa, podía ofrecer precios mucho más bajos que la competencia. Misma calidad, mejor precio. ¿Por qué no me elegiría Witte Family? Además planeaba vincular mis intereses con los de Tim, así que ya le había comentado la idea. Se lo tomó con total tranquilidad, hizo un gesto con la mano y dijo que mientras cumpliera mis promesas, no le importaba. Exactamente lo que dijo, el dinero es dinero. Mejor dejar que tu propia gente lo logre. Y como el propio maestro Witte lo había dicho, me lancé con todo. Sí. En ese momento, ya no era su asistente, era su hermano. Así que el hecho de que el padre de Tim hiciera todo bien y aún así insistiera en verme como su novia. Eso no lo podía entender. O sea, ¿qué clase de buen novio sale de fiesta todas las noches mientras su novia está sola en la oficina gestionando la empresa? Aún así, no discutí. Mientras las cosas me salieran bien, podía seguirle el juego a todo. Después de esa reunión, empecé a corregir a Tim. Porque seamos sinceros, si Tim se derrumba, mi brillante futuro se derrumba con él. ¿Y entonces? Tim fue a un bar. Inspección de incendios. Tim fue a la discoteca. Redada policial sorpresa, controles por drogas y apuestas. ¿Lo más ridículo de todo? Tim organizó una fiesta en un yate y el yate se quedó sin motor. He vivido más de 20 años y nunca he visto tanta mala suerte. Tim estaba sentado en su deportivo, tirándose del pelo con exasperación. Apreté los labios intentando mantener la cara seria. Hermano, hay algo que quería decirte. Tim se volvió hacia mí confundido. Se lo expliqué. Por favor. ¿Crees que todo esto es solo una coincidencia? Haz esas inspecciones, sé honesto. Cuando eras joven, maestro Witte, ¿alguna vez ocurría algo así? Aunque no te respetaran, respetaban a tu padre. ¿Cuándo te pidieron que cooperaras con estas redadas? Esos departamentos solían coordinar contigo. El rostro de Tim se tensó al pensarlo. ¿Y ese yate? Es tu tesoro personal, ¿verdad? Lo mantienen profesionales a diario. Explícame cómo demonios se queda sin energía de repente. Tim abrió los ojos de par en par, alarmado. Espera, ¿crees que alguien intenta asesinarme? Puse los ojos en blanco. Olvídalo. Ser tonto tiene sus ventajas, hace que la gente sea más fácil de manipular. Le dije la verdad. Él no había estado atento a los recientes problemas de la familia Witte. Pero yo sí.
Y sabía exactamente qué estaba pasando. La familia Witte iba cuesta abajo. ¿Las dos empresas que dirigíamos? Técnicamente eran filiales bajo el paraguas de Witte, así que por supuesto compartían vínculos comerciales. Y por eso tuve esa perspectiva. La situación iba de mal en peor, y eso significaba que la gente había dejado de respetar el apellido Witte. Incluso su yate estaba siendo descuidado. ¿Qué vendría después? A este ritmo Tim sería solo otro niño rico al que nadie quería, pateado en la calle, orinado por un perro callejero. Y peor. ¿No has notado que a tu papá se le está poniendo canoso últimamente? Tim hizo una pausa, pensando. Luego asintió. Sí, ha estado estresado. ¿Cansado? Claro que sí. Piénsalo, se está haciendo mayor y su hijo sigue siendo un desastre. La empresa está al borde del colapso. Si fuera yo, también estaría perdiendo el sueño. Un extraño destello de culpa cruzó el rostro de Tim. Apretó los labios hasta formar una línea apretada. Parpadeó y preguntó, espera, ¿cómo sabes que mi papá se está poniendo canoso? Dije tontería sin pensarlo 2 veces, lo vi en la tele. Por favor. Llamaba a su padre el viejo todos los días, pero no parecía viejo en absoluto. El patriarca de la familia Witte rondaba los 70, pero gracias a su equipo médico de élite, aún conservaba una abundante cabellera oscura. De hecho, para la reforma de Tim, su padre incluso había accedido a teñirse el pelo gris para darle un toque más impactante. Curiosamente, el mismo día que Tim notó las canas, no salió de fiesta. Fue a la finca familiar y cenó con su padre. No sé de qué hablaron Tim y su padre esa noche, pero fuera lo que fuera, sin duda dio en el clavo. Porque a la noche siguiente el asistente del padre de Tim me contactó para pedirme que me preparara y acompañara a Tim a trabajar en la sede corporativa de la familia Witte. Y en cuanto a mi pequeña empresa paralela, ese modesto y rudimentario emprendimiento mío, el padre de Tim decidió aportar capital. Dijo que era para ayudarme a mantenerme enfocado, pero el mensaje fue claro. De ahora en adelante mi negocio contaría con el respaldo oficial de la familia Witte y sus filiales. Este tipo de movimiento envió una señal muy clara al mercado. La familia Witte me apoyó. Sube de nivel, cariño. Mi empresa prosperó. Le pedí al padre de Tim que me ayudara a contratar a 2 gerentes profesionales, solo para aliviar la carga operativa. Con eso, ya no tenía asuntos pendientes de los que preocuparme. Tim, presa del pánico ante la posible ruina de su familia, empezó a estudiar en serio. Y su padre no podría estar más orgulloso. Cada vez que veía cómo mi saldo bancario se disparaba, sentía que acababa de acelerar el motor. Cada día me despertaba con un propósito. Y como alguien tan ocupado, me había olvidado por completo de James. Después de bloquear su número, se tranquilizó un poco. Pero entonces, como moho en un sótano húmedo, empezó a volver a aparecer, llamando desde otros números para acosarme. Ahora soy un director ejecutivo de poca monta y ejecutivo de la familia Witte, me paso el día recibiendo llamadas. Aunque mi línea principal tiene una lista blanca y mi teléfono secundario está estrictamente vigilado por mi asistente, James seguía encontrando la manera de comunicarse. ¿Cómo? Empezó a pedir prestados teléfonos a los líderes de la industria, el señor Wilson, el señor Smith, el señor Gray. Y después de contestar, no había respuesta. Solo yo, diciendo, hola. Hola, petidamente antes de que alguno de ellos lo admitiera tímidamente. Lo siento, presidente Brown, era el presidente Taylor quien estaba usando mi teléfono. Debió haber marcado el número equivocado. Maldita sea. Este tipo es increíble. Aún así, no quería pelearme del todo con James todavía. Los negocios son los negocios y la familia Taylor aún tiene influencia en el suroeste. Si quiero expandirme allí, es difícil ignorarlos por completo. Claro, podría evitarlo, pero si James se siente un poco culpable por el pasado, las cosas podrían irme mejor. Así que lo dejé actuar. Incluso empezó a darle me gusta a mis publicaciones en Weibo de nuevo. No lo bloqueé. A veces cuando me aburría, me acurrucaba junto a algún juguete de peluche y publicaba alguna tontería dramática y melancólica solo por diversión. James siempre me enviaba mensajes directos. Leía todos los mensajes. No respondía a ninguno.
Era un juego, que imaginara, que se revolcara, que se revolviera. Pero justo cuando pensaba que James ya estaba en su punto máximo de vergüenza, Lisa se volvió completamente loca. Publicó una foto muy sugerente en Weibo. Llevaba un vestido lencero de seda, con el escote al descubierto, mirándose al espejo. Pero lo más sorprendente, detrás de ella, medio visible en la cama, yacía James Taylor, sin camisa, con los ojos cerrados, claramente descansando. Pie de foto. Tu luz de luna blanca y tu lunar rojo. Tomé una captura de pantalla y cerré la aplicación inmediatamente. Si hubiera ido más despacio, habría tenido que blanquearme los ojos y posiblemente cuestionar el coeficiente intelectual colectivo de la humanidad. Pero sabía por qué lo hizo. En la trama original, la manipulación de Lisa no tenía fin. Incluso después de presionar a James para que me alejara, ella seguía adelante. Publicaba actualizaciones de Weibo que solo yo podía ver, y todos compartían un fragmento diario de su vida con James. Mañana, tarde y noche. Más diligente que un influencer promedio. ¿Cómo sé que eran visibles solo para mí? Porque en la cronología original, cuando James y yo nos reconciliamos, una vez usé su teléfono para navegar por Weibo y lo vi todo. Aún así, en el libro nunca había caído tan bajo. Pero supongo que las cosas habían cambiado. Con James tratándome de forma diferente a como lo hacía en el libro, Lisa debió sentirse amenazada. En aquel entonces, controlado por la historia, sufría un latigazo emocional cada vez que veía sus publicaciones. Ahora, estaba prosperando. Así que publiqué la captura de pantalla en mi Weibo y etiqueté a James, presidente Taylor. Solo una sugerencia amistosa, por el bien del precio de las acciones de la familia Taylor, controla a tu mujer. No esperaba que se hiciera viral. Estaba en una reunión cuando mi asistente Leon me interrumpió. Jefe, el hashtag presidente Taylor controla a tu mujer es tendencia. Tienes que revisar Weibo. Saqué mi teléfono y wow. Mi Weibo estaba que ardía. Resulta que Lisa había hecho otra publicación, intentando limpiar su nombre. Pasivo-agresiva. Mezquina. Lo de siempre. Insinuó que estaba celoso. Divertidamente Internet se dividió en dos bandos, un bando wow. Es guapísima. Tiene onda de pareja poderosa. Alguna vieja amargada debe estar celosa para etiquetarla así. La otra, seamos sinceros, esta mujer no se equivoca. Si se divulga una foto como esa, olvídense de la moral, el presidente Taylor ni siquiera puede dirigir a su propia gente. Como inversor, lo pensaría dos veces. Me quedé mirando la pantalla. ¿Vieja bruja? Disculpa. León, ¿te parezco vieja?, le pregunté a mi asistente. ¿Señora? ¿En serio? ¿Recuerdas al director que Tim trajo a cenar? Te ofreció un papel como la universitaria guapa. ¿Lo olvidaste? Me toqué la cara. Tienes razón. Los gastos anuales de 7 cifras en belleza y fitness no mienten. Quizás sea tu biografía de Weibo, sugirió León, al darse cuenta. Abrió mi perfil. Asistente del presidente Witte Family Holdings. Ah, cierto. Hace un tiempo nuestro departamento de Relaciones Públicas nos sugirió que siguiéramos el ejemplo del Grupo M. Sus ejecutivos habían empezado a gestionar cuentas activas en redes sociales, generando expectación y fortaleciendo la imagen de marca. Apoyé la idea plenamente, así que usaron mi cuenta para la primera prueba. Una simple certificación. Sin foto, nada del otro mundo. Luego me puse a trabajar y lo olvidé por completo. Genial. Un solo puesto, y dan por hecho que soy una reliquia de mediana edad. Soy más joven que Lisa, por Dios. ¿Y qué tal? Las mujeres experimentadas ahora son de primera categoría, ¿no lo sabías? Pero este repentino auge era la oportunidad perfecta para construir mi marca personal y consolidar mi imagen como la primera ejecutiva influyente de Witte Family. Inmediatamente convoqué una reunión conjunta con Relaciones Públicas y Marketing. A medianoche ya teníamos todo listo. El equipo de Relaciones Públicas contrató a un fotógrafo de famosos de renombre para que nos hiciera nuevos retratos. Cuando vi los resultados, hasta yo tuve que admitir que me veía espectacular. Siguiendo el plan, publiqué una sola frase en mi Weibo:
el pasado no se puede perseguir. El futuro aún aguarda. Breve, críptica, deliberada. Había sido novia de James. Y sabía que la verdad acabaría saliendo a la luz. En lugar de esperar a que alguien la revelara, decidí tomar la iniciativa. Así que publiqué justo eso, mientras las cuentas de relaciones públicas de la empresa trabajaban entre bastidores. Los canales de marketing publicaron noticias que insinuaban que yo era la ex de James. ¿Y sutilmente? Insinuaron que Lisa podría haber sido la tercera persona. Mientras tanto, las cuentas oficiales de la familia Witte publicaron fotos mías en eventos corporativos recientes y compartieron noticias de negocios. ¿La narrativa? Dedicada. Profesional. Poderoso. Si antes la opinión pública estaba dividida, ahora se inclinaba completamente hacia un lado. ¿Celos? ¿Quién dijo que la hermana Jenny tenía celos de Lisa? Adelante, que te den una bofetada. Disculpe. No permitiré que nadie se pierda el nuevo retrato de la hermana Jenny. La elegancia intelectual es todo un género, y me encanta. ¿Familia Witte están ciegos? Acaba de decidir presumir de esta joya de mujer. Ella es su tarjeta de presentación viviente. Obsesionados con los rostros, miren también el currículum de Jenny. La querrán aún más. Un momento, porque alguien tan increíble es un ex. Y Lisa fue quien la reemplazó. ¿En serio? Uf, típico de los hombres. La basura de afuera siempre luce mejor que la comida caliente de casa. No solo aplaudan en la sección de comentarios de la familia Blanca, también visiten a la familia Taylor. La familia Taylor es sinónimo de recolectores de basura. Hermanas, quiero despertar mañana y ver a la familia Taylor en bancarrota. No tengo ni idea de qué estará haciendo James ahora, pero ¿comparar a Lisa con nuestra increíble hermana Jenny? Seguro que está escondido en algún rincón, lleno de arrepentimiento. Si James se arrepintió o no, no lo sé. Pero la cuenta oficial de Taylor Family había permanecido en completo silencio. Y admito que tenía curiosidad. Después de todo, teníamos planes de contingencia para lanzar un contraataque de marketing total contra Taylor Family si fuera necesario. Nunca los necesité. Porque la noche siguiente me encontré con James en una cena de negocios. Era un evento privado organizado por una figura importante en North City. Me sorprendió ver a James allí. Tim y yo llegamos juntos. Cuando lo vio, arqueó una ceja y bromeó: el ganado de la familia Taylor está verde como un prado hoy, y todavía tiene ganas de perseguirte. Fruncí el ceño. No tenía ni idea de por qué estaba aquí. Si de verdad solo estaba aquí por la fiesta, no tenía mucho sentido. Needham estaba a cientos de kilómetros de North City. Y este evento tenía poco que ver con el sector empresarial de Taylor Group. Pero no tuvimos que pensarlo mucho. James realmente estuvo ahí para mí. En cuanto me vio, vino directamente y empezó a explicarme. ¿La infame foto de Lisa? La tomó mientras él estaba borracho y desprevenido. Él y Lisa no eran nada, definitivamente no era lo que sugería Internet. Aunque existieran, ¿qué tenía que ver conmigo? Jenny, regresa. Sé que estás enojada conmigo y con Lisa. Lo admito, me pasé antes. No me di cuenta de cuántas traiciones hacía Lisa a mis espaldas. Pero ya la despedí de Taylor Family. Ya no tienes que preocuparte. Si aún quieres trabajar, la familia Taylor es igual de buena. Incluso puedo darte el puesto de vicepresidente. Tos, tos. Me atraganté con el agua. Disculpe. ¿Parezco un basurero de beneficencia? ¿Y qué? ¿Se supone que el título de vicepresidente de la familia Taylor me impresiona? En la novela original, la familia Taylor era una empresa sólida. Pero eso se debía a que Alo, el protagonista masculino de James, y a mí, su delirante protagonista femenina, le dábamos recursos robados al segundo protagonista masculino. ¿Ahora? Esa caída de las acciones de hoy fue solo el principio. No confío en un hombre que no sabe gestionar su vida personal ni juzgar adecuadamente el carácter para dirigir una empresa con éxito. Si no recuerdo mal, en la historia original, James solo vino a buscarme después de que regresé a Needham. Me esforcé mucho para establecerme en North City. Busqué trabajo solo. Me mudé solo.
Iba sola al hospital. Mientras tanto, Lisa presumía de su nueva vida. Locales de lujo. Regalos lujosos. Viajes románticos. James parecía desesperado por compensar los años que llevaban separados. Era casi como si intentara sobreescribir mi presencia en su vida con el doble de cariño por Lisa. Y sus intentos de reconciliación solo comenzaron después de que yo hubiera construido una nueva vida, cuando regresé a Needham, firme, serena, y ya no era la ruina insegura que una vez fui. Pero incluso entonces nuestro reencuentro fue solo una repetición de viejos errores. Lisa se entrometió. James seguía sin ver su falsa dulzura. Decía que me amaba, pero siempre se ponía de su lado. ¿Y yo? Quedé atrapado en esa red tóxica. Una y otra vez. Tan retorcido que incluso intenté ayudar a la familia Taylor a conseguir clientes de Tim. Mirando hacia atrás, solo quiero abofetear a esa vieja versión de mí mismo. La única explicación. Algún escritor de novelas románticas sádicas debe haberme robado el sentido común. Pero ya estoy despierto. Mi destino romántico ya no depende de la trama de una novela de pacotilla. Y no necesito que me hieran para sentir amor. Una vez más, rechacé a James con firmeza pero con elegancia. Siempre dejo espacio cuando hago una mudanza. No para volver atrás, sino para facilitar mi siguiente paso. Lisa llegó justo cuando terminaba la cena. James había contestado una llamada antes y noté que estaba molesto. Colgó pero las llamadas seguían llegando. Finalmente apagó el teléfono. Mientras caminábamos hacia la entrada, la vi. Lisa, parada afuera, bloqueada por el portero. En cuanto vio a James, su rostro se iluminó de vergüenza y anticipación. James, ¿qué haces? ¿Por qué no contestaste el teléfono? No me dejaron entrar. Entonces me vio. Y su voz se quebró como una cuerda rota. La rabia inundó su rostro. Por supuesto. Ella está aquí. Jenny, bruja desvergonzada. Tienes a otro hombre a tu lado, pero aún añoras a James. ¿Crees que eres alguien ahora? Solo te aferras a los recursos de otro hombre. Ya basta. Cállate. Para entonces los invitados ya habían empezado a salir. Algunos miraron con curiosidad. James miró a Lisa, humillado. Se giró hacia mí, como si quisiera explicarse de nuevo. Pero sonreí, interrumpiéndolo. Presidente Taylor, solo un recordatorio, controle a su mujer. Procure no avergonzarse en público. Al pasar junto a Lisa, y al encontrarme con su mirada furiosa, la corregí con calma. Señorita Johnson, no proyecte su situación en los demás. No me interesa James. Además, ¿el evento de esta noche? Aunque hubieras entrado, solo sería su acompañante. Estaba aquí como invitada oficial, para hablar de negocios. No somos iguales. Y que conste. James ni siquiera quería traerte. Así que en lugar de otras mujeres, quizá deberías reflexionar. Si yo fuera tú, lo dejaría. O usaría su nombre para encumbrarme. Justo entonces mi coche se detuvo. Miré a Tim. Todavía sonreía por el caos, con una mirada divertida en sus ojos. Adelante. Mi coche está justo detrás del tuyo, dijo. Mientras esperaba en un semáforo en rojo, recordé de repente un momento de la novela original. Después de reconciliarme con James, Lisa actuó con su habitual timidez y lástima y le pidió que la llevara a un evento empresarial. Eran las bodas de oro de un respetado veterano de la industria, una ocasión prestigiosa donde los asistentes solían llevar a sus parejas. La hija del veterano me conocía. Me contactó y me dijo que me enviaría una invitación. Sabiendo que James era cercano a esta anciana y que sin duda asistiría, le dije que no se molestara en enviar la invitación, que iría con él. Pero al final, James nunca me ofreció la mano. En cambio, vi fotos de él y Lisa sonriendo dulcemente juntos en el evento, difundidas por los medios de comunicación. Nunca debí haber abandonado mi orgullo. Comparado con el felpudo que era en la novela, prefiero mucho más quien soy ahora. Me gusta la sensación de tener siempre el timón de mi vida en mis propias manos. ¿Esta libertad? Se merecía una celebración. Así que a mitad de camino a casa,
le escribí a mi asistente para reservar un lugar privado. Hermana, ¿te busco compañeros para tomar algo? 7 u 8. Elígelo según mis preferencias habituales. Siendo sincero, una de las razones por las que he mantenido a León como mi asistente todo este tiempo, además de su físico y abdominales, es que siempre hace las cosas sin fallar. Lo que no esperaba era que hiciera las cosas demasiado literalmente. Ni siquiera cuestionó mis instrucciones. Así que cuando llegué al local, me quedé atónito. El lugar estaba abarrotado. De pared a pared, como un castín abierto en una agencia de modelos. El gerente de marketing, Beaming, me informó que habían reunido a los mejores modelos masculinos de toda la ciudad, solo para mí. Saqué mi teléfono para gritarle a León. Y entonces me di cuenta, mientras esperaba en el semáforo en rojo, de que había malinterpretado mi propio mensaje. 70 a 80, en lugar de 7 a 8. Bueno, 7 u 8 y 70 u 80, se parecen bastante a simple vista. Inspeccioné la sala, parecía una feria de talentos. Si cada uno de ellos brindara por mí una vez, estaría inconsciente a medianoche. En fin. Convirtamos esto en una oportunidad para hacer contactos. Empecé a hacer llamadas. Invitando a todos los dueños de negocios y herederas con los que me había hecho amiga recientemente. Digan lo que digan, pero los hombres no son los únicos que cierran tratos tomando algo. Esa noche los mejores modelos masculinos de North City se reunieron bajo un mismo techo, y mis hermanas se marcharon con una sonrisa de oreja a oreja. Durante el mes siguiente firmé contrato tras contrato, revisando esas tarjetas de presentación una a una. Pero por supuesto mi momento legendario, contratar a 80 modelos masculinos en una noche, se extendió como la pólvora. Lo que no esperaba era que el primero en confrontarme fuera el padre de Tim. A pesar de los brillantes informes financieros que le había presentado durante los últimos 2 trimestres, seguía insatisfecho. Señorita Brown, usted entiende la razón principal por la que la incorporé a una familia blanca, ¿verdad? Pero claramente su comportamiento reciente ha pasado la raya. ¿Qué razón? No fue porque soy excelente, respondí con seriedad. Y porque he ayudado a Tim a hacerse más fuerte. Entrecerró los ojos. ¿Sabes por qué mi hijo te escucha tanto? ¿No fue porque fingimos un susto de bancarrota y lo engañamos haciéndole creer que tenía que mejorar? El padre de Tim claramente no quería seguir con esa conversación. Le hizo un gesto a su asistente para que trajera una carpeta. Si hubiera empezado a creerme imparable, que mi despertar me había hecho autosuficiente, invencible y bendecido por la fortuna. Este archivo fue un golpe bajo. Resulta que era el plan que creía haber orquestado tan brillantemente. Conocer a Tim en un juego, hacernos hermanos, emprender un negocio. Nada fue tan natural como creía. Él intervino en todo. Tim te aprecia de verdad, dijo. Él fue quien te apoyó ayudándote a alcanzar tu posición actual. Creo que debes entenderlo. Señorita Brown, cada uno tiene su estilo de vida preferido. Pero claramente tu estilo de vida actual no es algo que pueda aprobar. No quiero que le hagas daño a mi hijo. Así que seamos directos. Tienes 2 opciones. Opción 1, casarte con Tim. Ser mi nuera. Si quieres seguir trabajando en el grupo Witte, te reservaré un puesto en la junta. Pero si te casas con alguien de esta familia, deberás seguir nuestras reglas. Opción 2, dejar a Tim, y te devolveré todo lo que te he dado. Me obligaba a casarme con su hijo. En la historia original, sabía que el padre de Tim tenía 2 hijos. Aunque el mayor era más capaz, prefería al menor. De lo contrario, Tim no habría tenido el poder de ofrecerme el negocio de su propia empresa solo para complacerme. Pero nunca imaginé que el padre de Tim me obligaría a casarme con su hijo. Yo tampoco iba a elegir. Si elegía la opción 1, ¿qué sentido tenía todo mi esfuerzo por escapar de la trama original? Otro camino, mismo final. Si elegía la opción 2, ¿de qué habrían servido todos mis esfuerzos? Y sabiendo cuánto tiempo llevaba el padre de Tim en el mundo empresarial, su idea de recuperarlo todo sin duda iba más allá del salario y las ventajas de mi familia Witte. Señor Witte, dije con calma, no elijo ninguna de las 2. ¿Qué sentido tiene presionar así a una joven? Si tienes alguna duda, habla con tu hijo directamente.
Quizás sintió que su autoridad había sido cuestionada. Al girarme para irme oí el estruendo de la porcelana rompiéndose detrás de mí. Me enderecé y salí del grupo blanco. Más tarde Tim me encontró. Nos quedamos en silencio un buen rato. Finalmente lo admitió todo. Y coincidía con lo que me había enseñado su padre. ¡Qué ridículo! Todo este tiempo pensé que lo había ganado todo con esfuerzo. Resulta que todo me lo concedieron desde arriba, que lo permitieron. Pero no importa. Porque mi objetivo nunca fue el ego. Se trataba de resultados. Y había alcanzado un nivel mucho más allá de lo escrito en el libro original. Tim, no necesitabas hacer todo esto por mí. Si el Tim del libro era tan cariñoso, ¿y el Tim de esta vida? Era tan leal que era casi absurdo. ¿Quién creería que un hombre apoyaría en silencio la carrera de la mujer que amaba? Incluso mientras salía y coqueteaba con otros hombres. Si te dijera que he vivido toda una vida antes. Que una vez te interpusiste entre James y yo, que perdiste tu libertad, incluso tu vida, por mí. Tim me miró. Señorita Brown, si la elección es entre perderte por completo y dejarte vivir como desees, libremente. Preferiría dejarte ir. Señorita Brown. Así me llamaba en la novela. Ahora solo me llamaba Jenny, presidente o colega, ja, es broma. Mírate la cara. Se echó a reír, rompiendo el ánimo. Maldita sea, hermano, me mataste del susto. Le di un puñetazo en el hombro. La noticia de que la familia Taylor se deshizo de sus negocios llegó 6 meses después. Aunque su declaración pública afirmaba que era para reenfocarse en las operaciones principales, todos en la industria sabían la verdad. Durante el último año aproximadamente la familia Taylor había invertido mucho en el desarrollo de nuevas empresas. Solo para que la familia Witte les arrebatara las tecnologías clave. Si a eso se suma el estancamiento de su principal línea de negocio, la operación de la familia Taylor se volvió cada vez más difícil. En realidad, incluso un camello moribundo es más grande que un caballo. Con toda la riqueza que la familia Taylor había acumulado a lo largo de los años, James no debería haber llegado al punto de vender activos. Pero tenía información privilegiada. En la historia original, como la heroína siempre leal que ayudaba a James en las buenas y en las malas, tenía un conocimiento profundo de cada punto débil del imperio Taylor. Y ahora, además del conocimiento, también tenía recursos. Con la colaboración fluida de Tim, la caída de la familia Taylor era solo cuestión de tiempo. Tim y yo nos reunimos en un tranquilo bar junto al río para celebrar. Para entonces, yo ya había dejado el grupo Witte. Y Tim, para evitar que su padre siguiera molestándome, aceptó asumir el cargo de director ejecutivo de la empresa. A veces me pregunto si toda la presión que su padre me ejerció en aquel entonces solo fue para obligar a Tim a tomar las riendas. Pero ya no importaba. Trabajar con Tim había sido muy agradable. Cuando dejé Witte Group, los departamentos que supervisaba habían experimentado 3 trimestres consecutivos de crecimiento de ganancias, un informe excelente. Después de eso me dediqué por completo a mi propia empresa. Al principio, siguió la trayectoria de crecimiento del grupo Witte con buenos resultados. Pero una vez que tomé el control total, comencé a diversificarme en nuevos sectores. Porque la dependencia total de otros siempre es peligrosa. ¿Y resultó que el mismo negocio que Taylor Group estaba vendiendo? Fue mi empresa la que lo compró. Esa adquisición era un nudo que tenía que desatar. Era el mismo sector de la novela. La que una vez disputaron la familia Taylor y la familia Witte. La que Tim una vez entregó por mí. Ahora la he recuperado. Y se lo devolví. Con lo que Taylor está pasando, apenas es una compra. James prácticamente te entregó ese negocio, bromeó Tim. Si alguna vez descubre que solo lo compraste para dármelo, probablemente le dé un infarto. No dije nada. Mirando hacia atrás, tuve que admitirlo. No romper lazos con James facilitó mucho las cosas a largo plazo. Volví a ver a Lisa en una feria industrial en Needham. Estaba hablando con un cliente. Cuando se cerró el trato, dejó escapar un gritito de emoción que no pudo reprimir. La Lisa de antes era delicada y tierna. La Lisa de hoy. Fuerte y con los pies en la tierra.
Su ropa ya no era tan pulida como antes, pero irradiaba algo más importante, vida. Cuando salí de la sala de exposiciones, llovía a cántaros. Mi asistente me había dejado antes y ahora estaba haciendo otros recados en Needham. No volvería en un rato. Y la app de transporte decía que el tiempo de espera era de más de 1 hora. Fue entonces cuando apareció Lisa. Creí haberte confundido con otra persona en el pasillo. No esperaba que fueras tú. Es imposible que te lleven con este tiempo. Si no te importa, puedo llevarte. La miré. De repente levantó la cabeza, evitando mi mirada. Claro, si te gusta esperar bajo esta lluvia infernal 2 horas, haz como si no hubiera dicho nada. Needham Villa. ¿Qué? Mi dirección. Condujimos en silencio. Pensé que Lisa todavía me odiaba. Igual que yo la odiaba a ella. Al acercarnos a mi destino, su sarcasmo regresó. ¿Llevar tacones tan altos y correr todo el día? ¿No te da miedo romperte el tobillo? Suelo llevar chofer. La verdad es que no camino mucho. Hoy es solo una excepción. Le respondí. Jenny, sí que sabes ser molesta. Un cuerno penetrante atravesó la lluvia y la noche. Un camión de carga se descontroló, desviándose hacia nuestro carril. Y esa misma mujer. La que decía odiarme. Mantuvo el volante firme y giró bruscamente interponiéndose en la trayectoria del camión. Hubo una violenta colisión. Todo dio vueltas. Oscuridad. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. ¿1 segundo? ¿1 hora? ¿Jenny? Jenny, sal. Una voz débil desde el asiento del conductor. Desde mi posición, pude ver el cuerpo de Lisa ensangrentado, irreconocible. Cállate. Me abroché el cinturón de seguridad, pero el coche había volcado. La correa estaba atascada. Extendí la mano para desabrocharle la suya. Jenny, déjame, no te preocupes por mí. Algo húmedo goteó de mi cabeza, nublando mi visión con un baño rojo. Lisa, cállate. Jenny, de verdad te odiaba. Si tuviera una segunda oportunidad, probablemente seguiría envidiándote y seguiría portándote mal. Pero también me encantaba lo inteligente que eras. Te odié, pero gracias, Jenny. Me diste ganas de intentar vivir de otra manera. Resulta que ser dueña de tu vida por completo se siente genial. Lisa, podríamos morir aquí. Sí, sollozó. Lo siento, Jenny. No debí haberte ofrecido ese aventón. No pensé que la única vez que intenté hacer algo bueno, terminaría así. Te lo pagaré en la otra vida, ¿vale? Idiota. Lisa seguía hablando, seguía intentándolo. Esforzándose al máximo para desabrocharme el cinturón. Como si le hubiera dado lo último de su vida. Pero era demasiado tarde. El camión con el que chocamos era un camión cisterna. Podía oírlo. Aceite derramándose sobre el pavimento. Y entonces una luz cegadora nos envolvió a ambos. Y el mundo quedó en silencio. Desperté del sueño. El mundo estaba inquietantemente silencioso. En mi mesita de noche había un ejemplar desgastado de una novela trágica sobre la recuperación de la esposa. Lo abrí. El libro no había cambiado. Entonces fue solo un sueño. Una protagonista femenina en una historia romántica y triste. No existen los finales triunfales. Solo desilusiones. Una vida desperdiciada en nombre del amor. Todo fue un sueño. Sí, ¿y si esto fuera la vida real? ¿Por qué los poderosos cederían su poder tan fácilmente? Si un hombre tiene fama y fortuna, ¿por qué permanecería leal a una sola mujer? Más aún, ¿por qué estaría devastado tras perderla? ¿Por qué un hombre, pudiendo tener un pájaro enjaulado, elegiría convertirse en el trampolín bajo los pies de una mujer? Ya fuera en la ficción o en los sueños, los hombres eran idealizados. Y las mujeres se hicieron pequeñas. Caminé descalza hasta el baño, agarré un encendedor y le prendí fuego al libro. Vi cómo se incendiaba, se reducía a cenizas y luego lo tiré por el inodoro. La rabia aún me hervía en el pecho. Pensé, las historias no deberían escribirse así.
Abrí mi portátil y empecé a escribir. Una nueva historia. Un nuevo viaje para mi Jenny. Mi Jenny. Es brillante, resiliente y poderosa. Atrae a otros de igual valor. Ha tenido relaciones, pero el amor es solo la sazón de su vida. Sí, el mundo tiene hombres como James y Tim. Pero en realidad, son tan arrogantes como James, tan volubles como Tim. Los hombres con poder no lo ceden por amor. ¿Y Jenny? Ella comprende demasiado bien las reglas de este mundo. No se deja engañar por mentiras suaves. Todo a su alrededor es su herramienta. Ascender es difícil. Más difícil de lo que sugieren las novelas y los sueños. Pero ella nunca se rinde. Siempre se prioriza a sí misma. Aprovecha cada recurso, libra cada batalla. Escaló desde la base de la montaña hasta la cima. Sus cicatrices se convirtieron en armadura, sus heridas en metales. La gente la insulta. Fría. Despiadada. Ambiciosa. Lo oye todo como aplausos. Porque un águila que vuela en el cielo no oye los chismes de abajo. Sus ojos están fijos en el horizonte. En tierras más vastas y cumbres más altas.